quería decir que a la vista de las obras descubrí que, no descubrí porque ya lo sabía, pero vi que había en el arte latinoamericano una continuidad desde el mundo precolombino hasta hoy, pasando por la época colonial. Y todo eso es una continuidad que es un enlace que unía, que hace una continuidad entre los artes de antes y los artes de hoy. Y cuando descubrí esas cosas, un poema me vino a la mente, que es un poema de Charles Baudelaire. Me permito de leerlo porque no lo conozco de memoria y me permití también de traducirlo al español. Yo sé que unos van a riñarme, pero poco importa. Y este poema dice: la naturaleza es un templo donde vivientes pilares a veces sueltan palabras confusas. El hombre las atraviesa entre bosques de símbolos que lo observan con ojos familiares. Y esas palabras son completamente ligadas a las obras que ustedes han hecho, porque en sus obras hay un bosque de símbolos que son a la vez el mundo precolombino y el mundo actual. Es una mezcla muy interesante. Y eso me permite decir que, que el mundo el mundo precolombino nunca fue olvidado, que sea por Europa, tanto como de América Latina. Antes tenía que decir que las palabras que he presentado, el poema, fueron de Charles Baudelaire, un muy famoso poeta francés. Las escribió en un poema que se llama Correspondencia, en 1857. Y para mí, Charles Baudelaire es uno de los más grandes poetas en el mundo, claro. Y entonces, podemos decir que Europa nunca olvidó, nunca ignoró el interés para las artes precolombinas. Desde el principio del siglo XVI, pocos años después del inicio de los contactos entre ambos mundos, llegaron al suelo europeo objetos y testimonios muy importantes también de las culturas que pronto serían conquistadas, claro. Uno de los más famosos y los más antiguos es sin duda un semi. Un semi es una clase de ídolos. Taíno, es decir, de las islas grandes de Antillas, y que hoy pertenece al Museo Pigorini de Roma. Y este objeto es un sorprendente objeto compuesto que combina materiales americanos y elementos del viejo mundo. Es un objeto de cultura antillano que se convirtió por su historia en sujeto de ostensión. Y la palabra ostensión religiosa es muy importante, de gabinete de curiosidades. Todo eso es muy importante, porque quiere decir que desde el siglo XVI, el principio del siglo XVI, los objetos americanos fueron muy apreciados por los europeos. Así, miles de objetos de todo tipo de procedencia cruzaron el Atlántico y fascinaron a cortes y príncipes, intrigaron a eruditos y prelados religiosos también, y aún
agitaron a pensadores y filósofos, autorizando incluso a un tal Montaigne, el famoso Montaigne, el filósofo francés, a hablar de las, cito, espantosa magnificencia de las ciudades de Cusco y México. Imagínense que las dos palabras espantosa y magnífico fueron asociadas para describir a lo que fascinaba a toda la Europa. El americano ya fascinaba a toda Europa. Aunque la atracción de las cosas de América no era tan grande como el gusto por las artes orientales, claro, asiáticas, africanas y orientales, estaba sin embargo muy presente este gusto e influyó las creaciones artísticas europeas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, al igual que hubo chinoiserie y turquerie, hubo americanerías, es decir, cosas que fueron fabricadas tanto como en América como en Europa, que son invenciones para que Europa pueda gozar del gusto de América. Esas formas de americanería fueron de formas muy diversas: escultura, pintura, artes decorativas, espectáculo aún y óperas. La ópera más famosa en este tipo de americanía fueron las Indias Galantes de Jean-Philippe Rameau, creada en 1735. Y esa Ingalante es una maravilla de americanía clásica y como intelectual, claro, claro. Por su parte, el siglo XIX, que sigue, claro, dio un lugar especial a las artes americanas, desarrollando una visión marcada por las pajadoras, primero romántico y benévolo durante las primeras mitad del siglo, redescubrimiento las civilizaciones lejanas, bañadas esas en un perfume del olvido. Es el típico del romantismo. Y luego, fundamentalmente desfavorable. La segunda parte del siglo fue fundamentalmente desfavorable durante este mismo siglo, desarrollado a la luz del positivismo, el etnocentrismo y aún consideraciones raciales que afectaban a todas las culturas lejanas y poco conocidas. Es un marco, alas, del siglo XIX. De hecho, no fue hasta principios del siglo XX cuando las producciones llamadas exóticas, tenemos que bien considerar ese término, exóticas, que significa África y Oceanía sobre todo. No fue hasta el principio del siglo XX cuando estas culturas obtuvieron su derecho a existir, gracias a la audacia intelectual del primitivismo. Este término, por muy cargado de significado, imagínense, primitivismo, primitivo, es decir, que lo que comienza, que todavía no está civilizado. Este término anunciaba aún una revolución de las mentes y de la estética. Sin embargo, habrá que esperar a los años 20 del siglo XX para que este reconocimiento se diese a las artes de Américas.
bajo el impulso del surrealismo, este corriente muy conocido que mezcló curiosamente imaginación y dogmatismo. Pero este surrealismo, a pesar de sus límites intelectuales muy dogmáticas, él entendió y amó al arte precolombino y no los hizo descubrir a nosotros, a europeos. Sí, durante varios siglos Europa ha sido desarrollando lentamente una visión del nuevo mundo. Este no había olvidado su pasado precolombino. Es decir, que América nunca tampoco ha olvidado el mundo americano. Al contrario, en las tierras controladas por España, Portugal y Francia, no se tiene que olvidar a Francia. Ella es también una América Latina con consideraciones similares a España y Portugal. Misma religión, misma organización, mismo imperialismo. En estas tres regiones controladas por tres imperios, las artes de las sociedades indígenas nunca fueron ignoradas a pesar de las destrucciones impuestas por la fe y las leyes nuevas, claro. Por el contrario, desde el inicio del periodo colonial, las formas y la iconografía tradicionales, y más aún, las técnicas ancestrales se conservaron y se reutilizaron no solo para la necesidad de una iglesia que construía ex nihilo los instrumentos de su magisterio, sino también para satisfacer los gustos de una nueva élite criolla, artes de piel de pintada y de las púas de puerta. Y, esas obras fueron en Nueva Francia, pero no fueron las solas. También en el resto de la América Latina, en el sentido largo del término, artes de las plumas, del lacado, escultura, pintura mural, trabajo de la madera y de la piedra, cerámica. Cada uno de esas artes asociando técnicas tradicionales indígenas y también del viejo mundo, combinando así los conceptos artísticos indígenas con los de los conquistadores y de los europeos. De este mundo, un arte colonial nació y se desarrolló en la encrucijada de culturas. Eso es muy importante. Así nacía el mestizaje. El mundo colonial es un mundo bastante mal considerado, sobre todo en Europa, pero es un error terrible. Es un mundo también de leyes impuestas, pero también de mestizaje, de mezclaje, de unión. Eso es muy importante. Este mundo colonial será la base de una nueva identidad del siglo XIX, que el siglo XIX va a construir. América Latina es la construcción del siglo XIX con la base del mundo colonial. Eso también no se tiene que olvidar. Pero tenemos que decir que las consideraciones relativas al mundo indio fueron o serán muy diferentes. Las del interés que se presta
al que se cree condenado a desaparecer. Y eso es muy importante. Y que entonces se convierte en un objeto de estudio abordado por la arqueología, la etnografía, la antropología. El mestizaje intelectual, cultural e incluso cultural, es decir, religioso, que existía durante el periodo colonial, parece dar paso a mundos separados, uno que considera al otro en términos de superioridad, al que da un nombre, indigenismo. Este nombre es muy importante. Es un nombre de reconocimiento y también de menosprecio. Eso es. En el corazón de este dominio, que podríamos llamar gueto, más bien reserva, como hubieron reservas en América del Norte, podríamos decir, el indio se convierte en un objeto de representación, de reflexión, aún del amanto, un ser cuya apariencia, vida y cultura están claramente definidas, pero que por ello queda excluido de la sociedad viva. Eso quiere decir que hay una museificación del indio que ya no pertenece al mundo vivo del siglo XIX. Es lástima. El indigenismo, al igual que su correlativo, al igual que su correlativo que llamamos costumbrismo, del punto de vista intelectual ¿cómo decir? Literario. Este sistema considera que el indio ya no pertenece al mundo actual. Es una cosa muy pesante, claro. Busco los términos, ¿ok? Por eso, ahí en los artes de la época, y sobre todo en México, que conozco bien, un indigenismo cultural y artístico que aparece y que representa a los indios de manera así, como decir, idealizado y también como si fueran ya desaparecidos. Un ejemplo, lo más famoso es una pintura del mexicano Félix Parra de 1877 que se llama La Matanza de Cholula y que representa a indios matados por españoles. Y eso es comunitarismo, no es unión, es división. Y eso es la característica del costumbrismo o bien del indigenismo. Y el apogeo de este indigenismo artístico alcanzó su punto de álgido entre las décadas de 20 y 40 de los siglos XX. Eso es la época del muralismo, el famoso muralismo mexicano, pero también que se desarrolló en toda América Latina, aún en América del Norte. Hubo un muralismo en América del Norte y todavía hay un muralismo muy vigente, muy activo en América del Norte. Y este muralismo, ¿cómo decir? Dejaba de ser el mundo indio, dejaba de ser el sujeto de una edad de oro, cambió. No era ya una
la representación de una edad de oro, sino también pasaba para convertirse en el actor, el mundo indio, el actor principal, de un futuro drapeado, podríamos decir, en un dogma igualitario y revolucionario. Es la característica del muralismo revolucionario de la primera mitad del siglo XX. Pero en el mundo inestable y burbujante del arte latinoamericano, y también que surgía de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. El fijismo intelectual de este muralismo, a mí me gusta mucho el muralismo, pero considero que era un dogma terrible, político, cultural, estético, y este fijismo del muralismo ya no podía conservarse, ya no podía aguantar las transformaciones que conocía América Latina en la segunda mitad del siglo XX. La sucesión inevitable fue romper con los yugos de este muralismo. Eso se llama la ruptura. Es un término que se extendió a toda América Latina. Y esa ruptura que apareció en México, pero que se desarrolló en toda América Latina, se extendía y sobre todo cambió fundamentalmente la visión de las artes por comparación con el mundo exterior y el mundo interior, que es el mundo de precolombino. Esta ruptura renovando sus vínculos con las influencias europeas y las grandes corrientes que agitaban el mundo del arte contemporáneo, la ruptura no se convirtió en un escaparate de las artes autóctonas, pero no tampoco las abandonó. Esta ruptura las integró en su mente. No hay una división, no hay un olvido, hay una integración, y eso es la cosa maravilla. Hay una integración en un pensamiento más universal que asociaba el pasado y el presente, las raíces y lo ajeno. Eso es la grande innovación de la ruptura. Por eso la ruptura merece ser considerada como el renacimiento. El renacimiento, peso mis palabras, el renacimiento de las artes en América Latina. Y esa ruptura sigue viva en el arte actual. Eso es el más importante, como demuestran las obras de sus herederos, es decir, de sus herederos no solamente de América Latina, sino también de Ecuador, y más concretamente de Estuardo Maldonado y también Inés Mónica Sarmiento H. Estos dos artistas se han inspirado de los vestigios del pasado precolombino de Ecuador. Y los dos generaciones sucesivas se han apoderado de este pasado en una síntesis que podríamos llamar química, y que ya no, que considera esta síntesis hace que el indio ya no es indio, y que el arte de esta
de esos herederos no es indio, tampoco occidental. Es una mezcla. Eso es lo más importante. Sus respectivas creaciones de esos dos artistas, ricas y variadas tanto en medios como en temas. He visto cosas muy diferentes y muy interesantes. Ya no se inspiran en una idea sublimada del indio, claro que no, o de su pasado, sino que integran sus obras e incluso sus técnicas, es muy importante también, en una reflexión estética en la que el mundo indio es una parte, no el todo, pero una parte integrada. Es una parte que pertenece a un conjunto que es Latinoamérica, pero también el mundo occidental, el arte contemporáneo en su conjunto. Eso es un bosque de símbolos, como lo decía Baudelaire, que he citado al principio de mi intervención. ¿Ves? Así, este pasado precolombino ya no se magnifica dogmáticamente y menos aún se museifica, que sería la peor de la cosa, sino que hace parte de un todo, como ya he dicho, un todo unitario, único, donde que sea un crisol, una cuña de múltiples influencias, en definitiva, un símbolo del mestizaje. Eso para mí es el más importante. Un mestizaje tal como apareció en el continente hace como 5 siglos, a pesar de los dramas que lo han generado. Este mestizaje cultural, cuya historia es antigua, muy antigua, 5 siglos, y a la vez llena de vigor futuro, es uno de los símbolos de la América Latina, un verdadero símbolo. Desde Quebec, antigua América Francesa, hasta Tierra del Fuego, hasta Patagonia, y que ninguna otra región del mundo ha sabido magnificar tanto. Eso es la característica de América Latina, el mestizaje. Es una cosa que el mundo ha de admirar. No sé si me explico muy bien. En esta ocasión, Ecuador y sus artistas son el centro. Ya. Lo que dices es muy importante porque las artes y esa mezcla de artes que vienen de allá o de aquí son artes de todas formas, música, como teatro, dibujo, canto, poema, todo ha de ser mezclado en una unidad que no borra las diferencias, al contrario, las une en un mestizaje. Para mí es el más importante. No se puede imaginar el mundo sin este mestizaje. Y el modelo del mestizaje, a pesar de los dramas que han ocurrido, es América Latina. Excelente, sí, sí, cuando tú dices integrar estas culturas que se parecen, por ejemplo, México, que tiene una distancia diferente, y de pronto esta similitud, esta fusión,
la similitud, por ejemplo, en las pirámides, la parte científica en el aspecto, en la investigación de la astrología, la astronomía, la estructura, su arquitectura. Entonces, ¿cómo se dan esta combinación a pesar de las distancias? ¿Cómo en esa época se dio esta maravilla de las estructuras arqueológicas que se tienen? En el caso de Machu Picchu, en el caso de Centroamérica, por ejemplo. Centroamérica tiene maravillas también. Entonces, es decir que, pues, en México y en Perú, culturas fueron diferentes, pero contestaron a preguntas similares con contestas similares. Eso no quiere decir que fueron similares, pero que la mente humana tiene posibilidad de inventar soluciones que rebasan, que pueden obtener soluciones, que pueden llegar a soluciones importantes. Y eso nos parece similar, pero son soluciones diferentes. Pero al fin, sí, la mente humana es una mente unida. exacto. Hay una unicidad entre todas las mentes humanas del mundo. Sí hay un hilo conductor, hay un hilo que conecta. Entonces es interesante dónde comienza, dónde piensa, y luego también cómo se va conectando esta red de conocimiento, de empatía entre una y otra cultura, entre un conocimiento y otro. Es fascinante. Me ha gustado mucho esto que tú comentas también, el término de las palabras, el primitivismo, el costumbrismo, cómo hemos ido evolucionando en las artes, es maravilloso. Y luego seguimos siendo herederos de toda esta tradición, de esta riqueza. Para contestarte, es que todas este umbrismo, costumbrismo, indigenismo, americanismo, fueron contestas de sus épocas con las consideraciones, a pesar que sean negativas o positivas frente a la visión de Américas. Pero eso tenemos que decir que sean las contestas que se pusieron. Tenemos que decir que Europa y también América Latina fueron interesadas, fascinadas por el mundo precolombino, pero las contestas fueron como decir, esclavas, ¿me entiendes? De sus épocas. El fin del siglo XIX es un siglo racial y la consideración de las culturas precolombinas, y no solamente precolombinas, también africanas, de Oceanía y otras, fue al jugo de consideración así que consideraba que el mundo ajeno no era tan importante, tan organizado, tan civilizado que el nuestro. Pero es la historia, no podemos cambiar la historia. Tenemos que utilizar esa historia como la lección, como modelo. No tenemos que juzgarla. Sí, ahora que justamente también cuando leíste el poema de Baudelaire, me estaba acordando estaba reflexionando en esas palabras y también Mallarmé. Mallarmé tiene una fuerza, también esa expresión, ese universo que crea y que nos lleva. O sea, ese modernismo, no sé llamarlo modernismo, vanguardismo de mentes brillantes que
ya miraban el futuro de tal forma y de pronto vemos que lo integran a través de la poesía, nos hacen reflexionar en esas... Hubiera podido escoger Mallarmé, Stéphane Mallarmé, pero para mí Baudelaire, descubrí Baudelaire cuando tenía como 15 años, hace bastante tiempo, ¿eh? Y para mí fue una revelación, este simbolista que escribía una cosa tan compleja, los bosques de símbolos. Imagínate para mí, bosque de símbolos. Y cuando no descubrí porque ya le conocía, pero cuando estudié tus obras y las de Estuardo, me dio a la mente el texto de Baudelaire y fue para mí una revelación. Eso es un bosque de símbolos que mezcla todo. Y es la razón por la cual al principio de mi texto que te envié, puse las primeras líneas de este famoso texto que a mí me gusta tanto, Correspondance. La propia mente humana es un bosque de símbolos y es un bosque en cada uno, es fascinante, qué bella reflexión, Pascal, me encantó muchísimo, de verdad. Me dejas así como una explosión de ideas, de momentos de análisis, de reflexión sobre todo, porque el arte nos invita a reflexionar y el arte ligada a la poesía. Exactamente. Sí, la poesía nos acude para reflexionar y es maravilloso. Es una parte de las artes, no es una arte visible, es una arte de la palabra, pero es arte también y por eso se tiene que considerar como las demás. Excelente, Pascal. Estoy de verdad súper agradecida. Yo también.